Antes que nada, como siempre, muy buen día. Feliz semana para todas y todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo y su atención, por estar con nosotros el día de hoy aquí. Bueno, como todos los martes, informamos lo que se platica, se acuerda o se desacuerda en la Junta de Coordinación Política. Hoy fueron muchos los temas que platicamos y se los quiero compartir. Primero, ya está resuelto, ha concluido el Parlamento abierto que se instauró para efectos de darle tratamiento jurídico y político a la iniciativa de reforma constitucional al artículo 123, mejor conocido como las 40 horas laborales. Hemos resuelto que con respecto a este tema se van a recopilar todas las opiniones que se virtieron por todos los que fueron convocados, académicos, especialistas, sindicatos, cámaras patronales, académicos, especialistas, trabajadores sobre este tema, para que se regresen todas estas observaciones a la Comisión de Puntos Constitucionales, que es la que habrá de redactar una nueva y última versión con respecto a este importantísimo tema. Mencionar que desde la Jucopo quedó muy claro cuáles son nuestras intenciones. A ver, y me parece que son unánimes. Es obvio que desde esta Cámara todos los grupos parlamentarios queremos ayudar a todas las personas que trabajan, a todas las y los trabajadores. Es obvio. Ningún grupo tiene patente con respecto a este tema. Todas y todos los queremos ayudar. Existe una tabla comparativa a nivel mundial en donde en efecto México es de los que tiene la jornada más larga. Sí, es verdad, por eso queremos avanzar en este tema. Nada más que, ¿qué es lo que también queremos cuidar? ¿Qué es lo que también queremos proteger desde esta Cámara? Y fue una de las principalísimas conclusiones en la Junta de Coordinación Política el día de hoy. No todos los patrones, por así decirlo, no todas las personas que emplean a otras personas son las ultra macro transnacionales empresas que tienen un presupuesto cuasi infinito y que por supuesto que estamos buscando que ellos compartan con la clase trabajadora pues esa productividad. No todos los patrones son empresas transnacionales. Tenemos que cuidar muchísimo a lo que se llaman las MIPYMES, es decir, a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas, a las que un trabajador más o uno menos les hace muchísima diferencia. Queremos proteger sobre todo a las microempresas. Por ejemplo, don Pablo, que tenga una tiendita en la esquina y que emplea a 2 personas y que para él supone un costo verdaderamente sustancial. No a una empresota, a quien es dueño de una tiendita, es a quienes también queremos proteger para que esta reforma no sea en su absoluto agravio y que no sea una reforma que después lamentablemente genere más desempleo o descontrataciones. Estamos seguras y seguros que podemos encontrar ese equilibrio, y con ese sentido de equilibrio es como habremos de empujar entre todos los grupos la reforma constitucional, mejor conocida como las 40 horas laborales. Segundo, compartirles que ya firmamos en la Junta de Coordinación Política, cambiando de tema, ahora pasa a firma de la mesa directiva, ya de manera definitiva, los que habrán de ser los lineamientos que nos damos como órgano de gobierno a todas las y los legisladores que aspiren a la elección consecutiva en esta Cámara, dejando en claro lo que todos ya sabemos, lo que ya viene en la ley, y que aquí lo reiteramos: ninguna compañera diputada, ningún compañero diputado que aspire a la reelección puede descuidar sus labores legislativas. Ninguna o ninguno van a poder usar recursos de esta Cámara para sus campañas, y en ese sentido de equilibrio la Cámara junto con las autoridades electorales estarán muy al pendiente de esta nueva fiscalización. Todas las y los diputados que aspiren a la elección consecutiva, es decir, a su reelección, todos habrán de entrar a un nuevo esquema de fiscalización, ya no solo de la Cámara, sino también por parte del INE.
También tratamos y se los anunciamos formalmente a ustedes, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, cambiando de tema, que otro punto es que del día 14 al día 16 de diciembre se habrá de celebrar un encuentro interparlamentario bilateral México-Estados Unidos. Nos va a tocar en esta ocasión ser sede a nosotros me refiero específicamente a la Cámara de Diputadas y de Diputados, en donde recibiremos a los representantes, así se les llama ya, a sus diputadas y diputados, a sus representantes, también de ambos partidos políticos, de allá, republicano y demócrata, para, en eso estamos, ir consolidando una agenda bilateral de cuáles son los temas que en lo legislativo, de manera bilateral, México y Estados Unidos, podemos ir trabajando, y que es múltiple esa agenda, sin que esté todavía resuelta. Es evidente que hablaremos de nearshoring, es evidente que hablaremos de migración, es evidente que hablaremos de seguridad nacional y de seguridad doméstica, evidentemente hablaremos de campo, de frontera norte y de todos los temas que les iremos compartiendo, se van delineando como esta agenda bilateral, insiste, realizarse de manera oficial del 14 al 16 de diciembre aquí en la Cámara de Diputados. También compartirles que en la Junta de Coordinación Política, cambiando de tema, el día de hoy se recibió la formal comunicación por parte de la Junta de Coordinación Política del Senado, de la Cámara Alta, por parte de su presidente, respecto al avance que ellos tienen de todas las legislaciones que por mandamiento judicial, tema que hemos platicado aquí un par de veces, ellos ya están resolviendo. Son temas muy importantes y nosotros aquí los esperamos para seguir dándoles tratamiento. Y por último, ya cuando estaba acabando la sesión de Jucopo, surgió un asunto general muy importante con respecto al tema de lo que está pasando en la Franja de Gaza. A ver, aquí yo quiero hablar con toda precaución y con todo tacto, porque habré de ser quien transmita lo que opina cada grupo parlamentario. Es una opinión dividida por grupo parlamentario. No hemos podido lograr un consenso respecto a la postura que tengamos como Junta de Coordinación Política, ni como Cámara de Diputados con respecto a este tema, y se vale. Por todo el tiempo que exista la humanidad va a haber diferencias, y son legítimas, y siempre se transitan cuando nadie se quiere autopostular como la voz de la verdad. Entonces, ya que no pudimos lograr un consenso en cómo, como Cámara, nos pronunciemos al respecto de este conflicto, y ante la observación que uno de los grupos parlamentarios hiciera de que hoy, me parece que mientras hablamos, el grupo de amistad México-Israel, mientras nosotros estamos hablando, me parece, están sosteniendo una reunión con la embajadora de Israel en México, se hizo el planteamiento de que se haga una formal invitación al embajador de Palestina a la Junta de Coordinación Política. Esta presidencia dijo que evidentemente estamos a favor, siempre y cuando se haga la misma invitación a la Junta de Coordinación Política a la embajadora de Israel. Entonces les informamos que formalmente hoy esto se sometió a votación, fue unánime en ambos casos. Vamos como Junta de Coordinación Política a formalizar nuestra invitación a los embajadores tanto de Palestina como de Israel para que acudan la próxima semana, si es que está en su deseo, a la Junta de Coordinación Política, para que escuchen lo que como Poder Legislativo en México queremos transmitirles y en todos los sentidos. Eso fue a grandes rasgos lo que tratamos el día de hoy en la Junta de Coordinación Política, y si hubiera alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Sí, gracias, presidente. La primera es de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Mi querida Margarita. Hola, diputado, buen día. Hola, buen día. Preguntarte, ¿y se pusieron de acuerdo para cuándo subirían el dictamen al Pleno sobre la reforma al 123 constitucional? Porque hasta ayer no había fecha y bueno, extrañó mucho que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales ni siquiera estuvo presente en estas conclusiones. Y hace rato, ahorita que tocas el tema Israel-Palestina, la embajadora comentaba, bueno,
hizo una acusación en torno a la ONU, porque dice que está trabajando de manera parcial a favor de los palestinos y también haciéndole llamado a otras potencias para que dejen de apoyar esto y pueda terminar pronto esta guerra. ¿Cuál es tu opinión, sobre todo el papel que desempeña la ONU? Gracias. Gracias a ti, mi querida Margarita. Bueno, primero decirte, como mencionaba, que toda la intención es que este dictamen, el de 40 horas laborales, salga en este periodo. Estamos conscientes, hay que distinguir, mi querida Margarita, que se convierta en una reforma constitucional en este año, en el 2023, es prácticamente imposible. No así que la votemos todavía dentro de este periodo en la Cámara. Voy a explicar por qué. Porque al tratarse de una reforma constitucional, como todos sabemos, y si no para la gente que nos escucha, es una reforma que pasa primero aquí, por ser Cámara de origen, de donde surgió la iniciativa. Si logra las 2/3 partes, pasa al Senado, en donde como Cámara Revisora tendría que conseguir exactamente la misma mayoría, que es calificada, que es de 2/3 partes, pero al ser reforma constitucional, tendría que pasar a las legislaturas locales, que serían mínimo 17, las que tendrían que votarlo para que se convierta formalmente en una reforma constitucional. Nosotros, estando a 14 de noviembre, consideramos que es cuasi imposible que se logre Cámara Origen, Cámara Revisora y 17 legislaturas. Pero nosotros aquí, Cámara de Origen, Cámara de Diputadas y Diputados, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que pueda salir en este periodo. Sin que, y eso es una aclaración que para nosotros es importantísima, sin que esto signifique que nosotros vamos a descuidar su contenido. Yo insisto, es unánime en la Junta de Coordinación Política, por lo tanto, de los grupos parlamentarios aquí representados, que nosotros queremos sacar esta reforma para ayudar a las y a los trabajadores, a los millones, a los cientos de miles de trabajadores en este país. Pero también queremos cuidar, no a las empresototas, a las que no les duele tanto. Queremos cuidar a un doctor que tiene una secretaria contratada. Queremos cuidar a don Pedro, como les decía, que tiene una tiendita en una esquina y que tiene 2 personas contratadas. A la microempresa, esa es la que queremos cuidar para que sea la menos afectada por esta jornada. Y sobre todo, quien más puede sentir o resentir una reforma así, ni siquiera es en una zona urbana, es sobre todo en las zonas en donde se desempeña un trabajo agrícola, en donde este cambio de jornada sí sería muy sustancial. Hay que aclarar, porque creo que es crucial hacerlo, que esta reforma disminuiría de 48 horas, una jornada laboral semanal, a 40 horas. Pero entonces es importante aclarar que una jornada hoy constitucional de 48 horas es trabajar de lunes a sábado, por así decirlo, es trabajar 6 días, 8 horas por 6 días. Entonces, esta reforma, quizá muchos consideren que quien trabaja de lunes a viernes, por poner cualquier ejemplo, si sale de trabajar a las 7, quizá algunos creen que con esta reforma van a dejar de trabajar a las 5. Esa es una visión incorrecta. Los que ya trabajan, por poner un ejemplo, de lunes a viernes, es decir, 8 horas por 5 días, ya están en una jornada de 40 horas. Es decir, es casi inocua esta reforma para quien como sea ya trabaja de lunes a viernes. Esas ya son 40 horas laborales, 8 diarias por 5 días, de lunes a viernes. Entonces, sí hacer esa aclaración que no es que la gente va a salir más temprano de su trabajo. Es para los que trabajan 6 días, ahora ya solo trabajarían 5. Que dicen, bueno, sí, no vienes los sábados, pero vas a trabajar 1 hora o 2 horas más de lunes a viernes, sí. Y hay muchos casos así. Sí, pero mira, precisamente por eso, no tienes idea de la infinidad de detalles que hay, sobre todo en términos de cotizaciones con el IMSS, que es lo que también más complicado va a ser y que se volvería muy técnica esta rueda. Pues a ver, lo que les quiero decir es, hay un consenso para sacarla, simplemente cuidando todas las fuerzas políticas, sí al trabajador, queriendo ayudarle con toda nuestra fuerza, pero cuidando a la microempresa.
no a las transnacionales, a las microempresas, para que sea en su menor afectación posible esta reforma. Y segundo, decirte, mi querida Margarita, que, bueno, no tuve la ocasión de escuchar a la embajadora. Por lo general opino ya después de haber escuchado, pero partiendo de la base de que le creo a mi queridísima Margarita, te diría, bueno, pues es una... Miren, voy a hablar como presidente de la Junta de Coordinación Política, y me parece que con el respaldo, no sé si unánime, pero es finalmente el papel que como representante de un órgano de gobierno y por lo tanto con un papel institucional creo que tenemos que decir. La violencia, ya lo he dicho antes, se condena toda la violencia. No hay una violencia justificada. Bueno, hombre, en mi humilde parecer, es más, me quito que sea a nombre de la Jucopo, desde mi humilde persona, no hay una sola violencia que sea justificable, y menos contra niños o niñas, o contra abuelitos o abuelitas, esté la bandera que esté atrás. Ninguna violencia es justificable, y me parece que la postura como Cámara de Diputados que debiéramos de tener, y digo debiéramos porque no sé si logro la unanimidad, es que condenamos la violencia que va de un lado y a otro y del otro al primero. Entonces, no podemos aquí, si esta misma declaración lo hubiera hecho la embajadora o el embajador de Palestina, yo estaría opinando exactamente igual. Por eso en Jucopo la primera solicitud fue que asistiera el embajador de Palestina. Y por supuesto que estuvimos a favor, pero dijimos entonces hay que invitar también a la embajadora de Israel. Y también todos estuvieron a favor. Conclusión, mi querida Margarita, la violencia contra cualquier ser humano, pero contra niños, es una miseria humana, es una miseria y es una porquería humana, provenga de donde provenga. Y la postura es a condenar la violencia y a pugnar por la paz. Gracias, mi querida Margarita. Gracias, presidente. La siguiente pregunta es de Claudia Telles, de INAR. Buenos días, Claudia. Clau. Durante los foros se habló mucho de una progresividad en la entrada en vigor de esta reforma, de la reforma para reducir la jornada laboral. Correcto. Y tener 2 días de descanso obligatorio. ¿Van a trabajar de manera paralela en la reforma constitucional y también en las leyes secundarias? ¿O cómo le van a hacer para que cuando ya esté aprobada la reforma constitucional sea aplicable esta reforma? También se hablaba de revisar sobre todo algunos sectores como el de la construcción, que también sería uno de los más afectados. Esa es una. Dice que hay el consenso para sacarla adelante. ¿Eso quiere decir que el PAN ya no votaría en abstención como votaron el primer dictamen? Y la última pregunta es si ya tiene el número de diputados o si ya hay un número de diputados de todos los partidos que se hayan presentado la carta de intención para buscar la reelección, o cuándo va a empezar o va a iniciar, si va a estar en el portal de la Cámara de Diputados toda esta información. Gracias. Creo que rompí el sonido, pero sí se me escucha, ¿va? No. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok. Gracias. A ver, decirte que qué bueno que nos llevas a esta aclaración. En efecto, entre otros de los acuerdos que existen para poder sacar adelante la reforma de las 40 horas laborales, precisamente en sus disposiciones transitorias es acordar su progresividad. Lo que nuestra querida Claudia nos quiere decir para toda la gente que nos puede escuchar es que no sea una disposición legal que entre, por así decirlo, de la noche a la mañana en vigor, sino que precisamente atendiendo a todas las disposiciones, todas las que se tendrían que ver, y para que no sea un impacto tan de golpe, con muchos de los, insisto, microempresarios que más queremos nosotros también cuidar, se plantea una progresividad en la misma. No te puedo aterrizar exactamente cuál, porque del libro que surge, o de los libros de este foro, de este Parlamento abierto, es precisamente de lo que habremos de dotar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que aterricen lo que ya son conclusiones. Una gran conclusión es que debe de ser progresiva esta reforma, que debe de haber en sus artículos transitorios una gradualización de su aplicación. Sí, claro, entre muchas otras cosas, tú mencionabas el de la construcción, yo ahorita también mencionaba sobre todo el sector agrícola, que es el que más se apoya en jornadas de 48 horas. Esto tengo entendido sería el sector más afectado, incluso antes que el de la construcción,
pero por supuesto en eso consistiría la gradualización, en tiempo y en materia. Por materia me refiero a la sectorización temática laboral, por gremios, pues. Esto también contestártelo, es cuasi imposible hablar de legislación secundaria en tanto no esté, ya no solo aprobada por las 17 legislaturas en la secuencia que ahorita les mencionaba, sino en tanto no esté ya sancionada por el Ejecutivo y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Es una inconsistencia, estaríamos legislando en torno a la nada. Entonces, hablar de leyes secundarias que se ocupan y se habrán de ocupar, sí es hablar hasta que esté esto publicado, la constitucional, en el Diario Oficial de la Federación. A ver, nosotros nunca hemos estado en contra, PAN, me preguntabas, te voy a platicar. La razón de nuestra abstención como PAN, hablo ahorita como coordinador del PAN, lo expliqué también, me parece que al principio de septiembre, nosotros nos abstuvimos porque consideramos como una absoluta descortesía que una iniciativa de reforma constitucional nos las hicieran llegar con 5 minutos de anticipación. Como lo decíamos, eso para nosotros como GP PAN es un criterio. Lo que no nos dejaron ni leer, nos vamos a abstener en el mejor de los casos. Cuando no consideramos que es una barbaridad, pues lo hemos dejado claro. Cuando consideramos que hay una barbaridad, la votamos en contra. En esta ocasión nuestra abstención no fue por el contenido de la reforma, sino por las malas, o por no decir pésimas formas en su circulación, hasta quizá con un afán de hacernos ver como si estuviéramos en contra, cosa que aclaro aquí que no lo estamos. Estaríamos a favor, insisto, con las consideraciones que ya repetí 1,000,000 de veces. Y por último, cambiando de tema, la carta de intención, en el caso del grupo parlamentario del PAN, será de todo el grupo parlamentario, es una decisión que nosotros tomamos como grupo parlamentario. Evidentemente, Clau, no habrán de ser todas y todos los que se reelijan, pero todas y todos habremos de cumplir con este requisito y después ir viendo cómo se van tomando las decisiones y cómo se van dando las cosas. Tenemos máximo hasta me parece 20 de noviembre, 19 o 20 de noviembre para hacerlo. Muchas gracias, Clau. Gracias, presidente. La última pregunta es de Roberto Mendoza, de Periódico AM. Gracias, mi Roberto. Buenos días. ¿Cómo estás, Roberto? Quisiera preguntarle, estos foros que acabaron y que ustedes discutieron hoy en la Junta de Coordinación, pues en realidad no sirven realmente de mucho. Estamos hablando de las 40 horas. Como que usted acaba de decir, pues la verdad no se va a aprobar esta ley, o sea, ¿en qué momento? No va a pasar, pues usted acaba de decir que ve difícil que se cumplan los plazos y por lo tanto, pues además, pues muchos ya se van, ni siquiera sabemos quiénes, por lo tanto, pues la legislatura va a quedar un poco mocha, ni siquiera sabemos si usted va a quedar o no, como se va a reelegir o no, no sabemos si la Junta de Coordinación va a permanecer en febrero igual que como está ahora, por lo tanto, pues me parece, corríjame usted, que es irrelevante todo lo que está funcionando sobre esta y otras leyes que pues en realidad no van a alcanzar un consenso para ser votadas. Y bueno, comentarle, yo también a lo mejor hago mal en insistir sobre el tema de Hezbollah y demás, que no me parece tan relevante, pero si no, pues también, ¿por qué no se discutió en la Junta de Coordinación el asunto de Islandia, en donde pues probablemente haya una erupción catastrófica y afecte, es así, pues a todo el mundo, ¿no? Y acá pues no estamos tomando ninguna consideración. Gracias. Gracias, mi querido Roberto. A lo mejor no me supe yo explicar, hermano mío. Lo dejo de una manera muy sintetizada, respondiendo muy puntualmente a tu pregunta. Estamos todos los grupos parlamentarios en todo el ánimo de sacar adelante la reforma conocida como las 40 horas laborales. Lo que mencionaba es que el proceso legislativo que ya está dispuesto en la Constitución y en la ley hace que cuando reformes la Constitución tiene que votarse aquí, luego se tiene que votar en el Senado, luego se tiene que votar por 17 legislaturas locales, luego la tiene que sancionar el Ejecutivo si es que no la veta y después publicarla. Aquí en donde estamos
tenemos toda la disposición, me parece que así lo dije y lo repito, de sacarla adelante, cuidando todo lo que dijimos. Lo que dije es que para llegar hasta acá, que es su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es imposible que sea en este año. Pero son dos cosas distintas, hermano. Aquí lo que nos toca, estamos ya con toda la voluntad de hacerlo. Luego el proceso sigue en instituciones en donde nosotros ya no llevamos la mano, mi querido hermano. Segundo, bueno, salió lo que surgió en la mesa, en la Junta de Coordinación Política respecto a lo que está pasando en el conflicto de Gaza, porque es un tema, me atrevería a decir, ya muy recurrente en la Junta de Coordinación Política, y pues esta es la solución a la que estamos pretendiendo llegar. Te mentiría, hermano, no surgió de ningún grupo parlamentario el tema de Islandia, y por supuesto que le ponemos toda la atención a los temas pues relevantes del planeta, mi querido Roberto, que ameriten comentarse en la Junta. Gracias, mi querido Roberto. Saber si usted se va a reelegir o no. No lo sé, hermano, eso solamente lo sabe Dios. Muchas gracias, familia querida. Que tengan buen día.